ya se aprende algo. Bien, ¿qué les parece entonces si empezamos con las preguntas? El show de hoy. Se refieren al show de las dos concentraciones de la MUD y donde Henry Ramos, desde la oficina de AD que quedan en una calle allí en la Florida, que está a media cuadra de la Avenida Libertador, madrugó a la gente de Caprilito que venían por allá desde Bellomonte y me imagino de su adorada Plaza Brión, y cuando llegaron allí ya el rector ADECO o semiadeco o de Un Nuevo Tiempo, pero en todo caso más afín, él es más afín a AD y a Nuevo Tiempo que a Primero Justicia. Entonces el rector, que ya había ido a llevarle el sello húmedo a Capriles en una anterior movilización de las 200 que ha hecho Capriles, bueno, hoy resolvió entregarles el oficio o recibir el oficio de Henry Ramos allí en la Florida, en la avenida, ¿cómo se llama? En la avenida Libertador, pero cerca de AD. De manera que cuando Capriles llegó, ya se había llevado el hombre la comunicación. Capriles estaba un poco enredado, muy prudente, no dijo nada que lo habían madrugado los adecos, pero ese es algo así de esas venganzas típicas de Henry Ramos que, bueno, ¿quién te ha dicho a ti, Capriles? Porque que puedes convocar cuando quieres, como quieras, e inventar lo que quieras. Nosotros no nos va a dejar pintado en la pared permanentemente. Sobre todo por este muchacho Rondón que lo pusimos, fuimos nosotros. Y entonces, no se vale. No se vale, señor Enrique, a madrugar a los adecos. Y entonces los adecos hoy lo madrugaron, Enrique se quedó madrugado. No sé qué consecuencias tenga. Esa es una peleita más o menos con punzones que se hacen allí en la llamada oposición blandengue, toda, porque unos más, otros menos. Ahí anda, me dicen que el señor Borges ya está lanzado, que Caprilito se le acabó el pan de piquito, que no es garantía para absolutamente nada y que mejor es que el partido se haga representar por su líder natural, que es Borges, y aspira entonces a la candidatura presidencial. Y hablando de Borges, que es un hombre serio, él le habrá prometido al gobierno que él sí espera hasta el 2019, que bueno, que él tiene por supuesto que posar allí también de radical, exigiendo que Maduro se vaya rápidamente, pero que él puede esperar hasta el 2019 los plazos constitucionales. De manera que Borges es el candidato de AD, el candidato de PJ, el Partido Primero Justicia, para entonces sustituir a Capriles, que está muy quemado, está achicharrado, porque tuvo todo en sus manos y resultó un gran fiasco con aquella elección de abril que dejó perder por chorreado. Bien, Phantom está aquí presente, menos mal, porque si está Phantom tengo otras garantías de que podemos grabar esto, por ejemplo, etcétera, y puedo reproducirlo mañana. Ni el CJ ni Capriles inspira confianza, por supuesto que no inspira confianza. ¿Qué confianza pueden inspirar quienes han estado 18 años en este baile, en este valse del Guaire? ¿Entiendes? Un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Tienen 17 años en esta, ¿cómo se llama eso, chico? En esta danza especial. Es un danzón, no sé. Prefiero a Carriles que a Borges, de ese Capriles, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de Borges y Capriles? Yo no veo ninguna. Los iberoamericanos presentes también saludo. Qué bien. Este es de Enki, Venezuela. Este vive en España, este Enki. ¿Qué esperanza tengo? No pude leerte. Eri Franco, gracias por el recibimiento tan cariñoso. O sea, así es, Erika, mucho gusto. Señor Alberto, esto del revocatorio es una pantalla para que... No, ellos creen en su revocatorio. Ellos juran y perjuran que un día de esto amanecen arrepentidos de gobernar. Que las mafias, ampones, que han matado gente, que anoche mismo parece que hicieron una redada de generales y hay un torturado feo incluso,
Ellos que han hecho lo imposible por mantenerse en el poder, matando de hambre el país, que tienen planes siniestros para seguir en el poder, bueno, ellos van a amanecer arrepentidos un día de esto y les van a autorizar el revocatorio para que la oposición lo saque por vía legal, pacífica y consensuada. Olvídense de eso, olvídense de eso. Ustedes saben un defecto que yo no tengo, se los decía ayer creo que fue en este mismo espacio de Periscope. Decía, yo sí les creo, chico, al gobierno, yo sí les creo. Y no es defecto, créanme, para un analista político, para una persona que quiera tener una voz de orientación en la política, tiene que estudiar lo que dice el gobierno. Y mientras la oposición se niega en redondo a creerles, yo sí les creo normalmente, porque ellos dicen lo que van a hacer. Ellos van a hacer una barrabasada y la anuncian que la van a hacer. Vienen diciendo, por ejemplo, no va el revocatorio, no va. El señor Diosdado, allí les repito, en Yaracuy, dijo que si acaso en julio del año que viene, según las cuentas de él, que los miden los mismos meses que midió Chávez, que al cabo de 2 años toleró el revocatorio cuando tenía plena garantía de que tenía el mecanismo del fraude garantizado y la dirección doblada para no quebrarse, porque la coordinadora, la noche que iba a cantar la victoria del referéndum, resolvió no cantar un carajo y se escondieron y se fueron. Y para serle sincero, el único que dio la cara fue Henry Ramos, por ahí como a las 5 de la mañana, que dijo que les huelía a fraude todo aquello. Bueno, siguen sin dar esos resultados de ese revocatorio, el CNE, pero nunca se les reclamó con ninguna medida de presión para obligarles a decir las cifras de aquel revocatorio. Entonces, basado en los tiempos que empleó Chávez para aceptar ese revocatorio, ahora, ¿y cómo se llama? El bicharraco Lampón Diosdado, dice que, bueno, que no hay manera que hagan revocatorio antes de 9 meses. Y empieza a sacar cuenta y le da para julio el año que viene. Bueno, como ustedes podrán adivinar, esto de esas sentencias ya premonitorias de lo que hará el gobierno en boca de Diosdado, eso es para creerlo que hay que echarlos cuanto antes, para caerles a piedra, para caerles a candela y para caerles a plomo. Ojalá el plomo venga de las trifulcas que van a armarse seguramente en las próximas semanas en el país, donde si ellos quieren acabar a plomo la protesta, van a enfrentar el plomo de otra gente que está dispuesto a aplacarles esas ansias asesinas que otras veces las manifestaron con tanto placer y que esta vez, bueno, van a tener que correr duro, porque en el país viene una situación distinta a todas las conocidas en el pasado. Cuando yo hablo de estas cosas, la gente cree que uno está inventando una fabulación. Resulta que uno lo que dice de este tipo de análisis viene precisamente por un conocimiento de otros hechos históricos, o sea, por historia comparada. Uno actúa de buena fe en los análisis y analiza a fondo lo que está ocurriendo y tiene que llegar a la conclusión por analogías, por historia comparada, por precedentes, por antecedentes, por tradiciones de este mismo país, por conocimiento e información que se tiene, que lo que se prepara no es nada parecido a todo lo que se ha visto en Venezuela, porque es una mezcla de una situación inédita que solo ha ocurrido en este país, porque ningún otro país tuvo el privilegio de estar montado sobre una mina como Venezuela, de haber sido un estado rentista durante un siglo con proventos del petróleo. Las resultas del petróleo fueron impresionantemente abundantes para haber hecho de este país una tacita de oro y la convirtieron en una taza de excremento los chavistas. Venía ya a media taza, con la cuarta en la decadencia absoluta. La convirtieron en una república de piltrafas de una élite guisadora y malandra, amponil,
ya venía con una cuota relativamente pequeña y que se desarrolló de forma impresionante en la quinta. Pero esos antecedentes de un Estado malando, de un Estado delincuente, un Estado de ampones, al propio tiempo es incompatible con mucha gente honorable que hay en las Fuerzas Armadas. O sea, no puede ser que todas las Fuerzas Armadas sean ampones. No, eso no existe. Existe una Fuerza Armada sanas y unas Fuerzas Armadas sanas que se adaptaron y unas Fuerzas Armadas medio amponas y unas Fuerzas Armadas abiertamente amponiles. Hay los 4 segmentos. ¿Quiénes son de cada uno? Bueno, están gobernando el segmento ampón, directamente ampón, narcotraficante, contrabandista, y han puesto allí una figura que es aparentemente la menos dañada de esa cúpula de narcos y de contrabandistas y de alcahuetes y cabrones de Maduro, que es este señor Padrino, que se les ha ocurrido la estupidez, incluyendo periodistas afamados, que vienen ya de la cuarta metiendo embuste, inventando fábulas políticas. No voy a nombrarlo porque no le voy a dar el chance de que se sienta ofendido, porque he ofendido su profesión de pronosticador. Es un pronosticador de pacotilla, muy leído en Venezuela durante años, que empieza con unas loas a Padrinos muy raras. Y empieza a decirnos que Padrino es ahora la clave de la situación, que todo está concentrado en esa persona y el destino mismo de Venezuela y de las Fuerzas Armadas depende del general Padrino. Bueno, estás pelado, mi amigo. Estás pelado porque no has entendido el ABC de la política y de la historia. Padrino efectivamente es la clave del último tramo de esta dictadura, de este régimen ampón, de este narcoestado, pero no es el primero de la nueva etapa. Maduro es el último liderazgo militar del Estado que sucumbe, del Estado podrido, del narcoestado. Pero Padrino no es la clave de la salvación del país, ni nada de estas pamplinas que tú escribes. No, chico. Y los que andan por allí creyendo de que Padrino es la salvación de algo, Padrino solo salva a los reales de los generales ladrones, los reales de él mismo, que tiene bastante ya, de familias enteras de narcotraficantes ligados a las Fuerzas Armadas, a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Padrino es la quintesencia de lo podrido de este régimen político-militar. Entonces, ¿ustedes creen que puede Padrino de verdad representar un cambio? Supongamos que quiera hacer ese cambio. Bueno, ¿dónde están las manifestaciones de ese cambio? Porque en esto, sobre todo en la política, mi amigo, hay que moverse por los duros hechos de la realidad. Los hechos son testarudos. ¿Cuáles hechos pueden presentarnos los padrinistas para decirnos que Padrino es solución de algo? Nadie dice nada por la sencilla razón de que Padrino solo representa la escoria de los ministros ladrones, coimeros, guisadores, y al propio tiempo representa una solución allí como de equilibrios internos en las Fuerzas Armadas, porque bueno, sacaron el peor de los lastres, que era el tal Reverol de la Guardia Nacional, pusieron al guaponcito este de la Benavides para la Guardia, para ver si echan más planazo y más bombas lacrimógenas que todos sus antecesores juntos. Y la verdad que ni sé quién está en la aviación y en el ejército, pero en todo caso son la gente de Padrino, pues, alrededor de Maduro y alrededor de Castro. Y para aquellos que creían que Diosdado estaba ya deshecho y zumbado a la cuneta, no, Diosdado está vivo. Tiene el partido, tiene un ala militar que se disputa con Padrino y tiene real, demasiado real, con capacidad de chantaje, de compra y con capacidad de asesinar y de mandar a poner preso. Por ejemplo, yo estoy en el extranjero con una orden de captura, de aprehensión y juicio por terrorismo, según Diosdado en su programa, y un tribunal que me ha condenado. Bueno, yo no quiero ni siquiera averiguarlo,
me bastan esas noticias de Diosdado, el que manda poner preso al que le da la gana, y el que manda a cualquier tribunal de Venezuela hacer lo que le da la gana, y el pajuato de Maduro sencillamente le pone la firma abajo, como toda esa decisión del Tribunal Supremo, hasta que por fin en la Asamblea Nacional por fin han resuelto que ese tribunal es írrito, es ilegal, es sencillamente no procedente sus decisiones del alto tribunal, porque son puño pirata que están allí de ampones nombrados por Diosdado Jadedo el 30 de diciembre y reclaman su desalojo. Está hablando de Padrino, dice. Bueno, entonces sigamos con Padrino. Padrino es la quintesencia de lo que queda de la putrefacción del régimen chavista, madurista, diosdadista, padrinista, podríamos decir ahora. Es decir, es el último eslabón de una cadena de atropellos, de tropelías, de desfalcos, de abusos, de autoritarismo, de, digamos, de coloniaje cubano sobre el Estado venezolano, de coloniaje castrista sobre las instituciones militares. Es el último eslabón del servilismo a los hermanos Castro. Padrino es la quintesencia de la administración de la boliburguesía, es decir, de la élite chavista que se convirtió en millonaria, en multimillonaria en dólares, y que sigue estafando, sigue robando, afanando a mano llena. Padrino los representa, de manera que todo opositor que ande diciendo que la autoridad de Padrino es garantía de algo, o es un charlatán, o ya le atapuzaron en el hocico un paquete de dólares que no le cabe en la boca. Digo para hablar con prudencia, porque esto es inadmisible, que Padrino pueda hacerse ahora de un espacio adicional de confusiones en la oposición, como si no bastara la confusión que genera en la fila de la oposición la muda y sus trapisondas para alargarle la vida de este gobierno, de este régimen indefinidamente. Bien, veamos entonces qué pregunta puedo responderles. Padrino tiene abogados, periodistas famosos de la Cuarta, que andan por allí haciéndole, digamos, el caldo gordo, facilitándole pues la implantación de su porquería de administración del hambre en Venezuela, que es lo único que está haciendo Padrino, administrar militarmente el hambre del chavismo, madurismo, diosdadismo. La conexión está fatal y yo estoy en Venezuela. Ajá. Pero mire, estoy en Florida, se supone que la conexión desde acá es buena, pero vaya usted a saber. Bien, ¿alguna pregunta entonces? Se vuelve a congelar. Erika invitó a sus seguidores. Gracias, Erika. ¿Qué pasará el lunes que dura el CNE? El CNE puede decir misa, pero ese revocatorio no va. Los chavistas van a sabotearlo, van a hacer lo imposible. Por ejemplo, miren ustedes esta estadística. Recuerden cuántas firmas recogieron para llevar 200.000 sanas. Recogieron 1.800.000, 2 millones. Y se les salvaron 300, 350. Es decir, les peinaron 1,5 millones de firmas, 1,5 millones. Ahora hay que recoger el 20% del padrón electoral. Se supone que hay que recoger algo así como 3,5 millones, 4 millones de firmas. Muy bien. ¿Cuánta les va a dejar el gobierno? Si recogen 6 y les peina 3, si les peina la misma proporción que les peinaron al 1% entonces ni a cañonazo llegan a los 3.600.000 que deberían entonces tener del 20% del padrón electoral. A toda esta, verifiquen esto. A mí me da temor estar dando precisiones de un tema que tiene como sus defensores, sus abogados y sus especialistas, pues. Yo ni siquiera me ocupo de eso, porque como yo sé que es toda una estafa,
de política desde la oposición y estafa administrativa, político-administrativa, jurídica, electoral de las salas estas y de las instancias del CNE llenas de amponcillos allí puestos por el madurismo y por este alcalde de Caracas, que es el loco este que dirige las horjitas allí del CNE. Entonces, no le des idea, dice. Pero ¿usted cree que ideas de maldad se le pueden adicionar al chavismo? No, chico, eso cuando uno va, ellos han ido y regresado 10 veces. Eso tienen todo eso preparado para, digamos, sodomizar esa oposición. Es una oposición masoquista. Lleva palo y palo y palo y ellos ahí aguantando. Porque esa es la vía, pues, de la emancipación nacional. Entonces, profesor, la explosión social es inminente. Mire, no viene por la clase media, es lo único que le puedo decir. Mientras lleguen algunos dolarcitos y haya algunos guisos, y mande el hijo de Miami, y mande el otro el courier, y mande el puerta a puerta, y puedan pagar el saqueo con 200, 300, 500 mil bolívares mensuales, la clase media va y manifiesta al lado Capriles, y referéndum, y elección, y queremos alcaldes. No sé para qué le sirven esos alcaldes, pero quieren sus elecciones de alcaldes. O de gobernadores, ahora de gobernadores. No sé para qué sirven. Un paniaguado allí que funge de autoridad regional sin un bolívar para hacer nada, boicoteado por el gobierno central madurista. ¿Para qué sirven esa gobernación? Ajá, sirven para llenarse los candidatos, para pedir real para la campaña, y una vez que tengan el gobierno, sencillamente, bueno, no hacen nada y se roban los contraticos y la cosa. Yo tengo muy mal concepto de los políticos venezolanos de los últimos 20 o 30 años. La salida no es el aeropuerto, mi amigo. Si yo pudiera regresar a una zona del país que se emancipa del gobierno, y que resista incluso por medio de una guerra irregular, yo estaría allí. Yo lo que no quiero es estar preso. Ahora, las conversaciones del gobierno con la oposición, esa es una treta del gobierno, es una maniobra absolutamente inútil de un diálogo garantizado ¿por quién? Por un tipo que de casualidad no acabó con España, el tal, ¿cómo se llama? El Rodríguez Zapatero. Ese es un bachaquero de la política. Rodríguez Zapatero, mi amigo, como Carter, tienen en común esas cosas, ¿no? Carter casi acaba con los Estados Unidos. Y ¿cómo se llama? Pudiendo ser reelecto, los americanos no lo quisieron, lo sacaron de ahí. Ajá. Y Rodríguez Zapatero, que casualidad no acabó con España, lo sacaron también en el primer mandato, no pudo hacerse reelegir. Entonces, y esos han sido los grandes convocados del chavismo, pagados por el gobierno, para entonces montar esta estafa ¿cómo se llama? Del diálogo. Ya él mandó una razón. Rodríguez Zapatero mandó ya a sus allegados en Acción Democrática, les mandó la siguiente oferta. Maduro está dispuesto a hacer unas elecciones generales para presidente, gobernadores, Asamblea Nacional y alcaldes. Todo. Se reelige todo. Pero en enero del 2018. Y lo que provoca es soltarle la risa. ¿Y tú crees que esto puede durar año y medio esperando al 2018? Ese diálogo está desacreditado y enredado antes de empezar. Se supone que Paulvin Sáenz habla de alguien que yo no conozca. Porque si estás hablando de mí, con esos improperios que me has lanzado, bienvenido. Estás en tu derecho de decir tus estupideces. Yo no te pararé porque no voy a acabar con el foro para responderte. Bien, entonces, alguien que me ayude a quitar a Polvilla Sanz. Este es un come mierda que se metió aquí para tratar de insultarme. Y no vas a lograr. Bien. Phantom Bay también, Guarisma, cerca de la casa, ¿quiénes son más? Esa carta de un montaje dictado por el propio escritor, no sé a qué se refiere. Bloquearlo.
No, yo no voy a estar bloqueando a nadie. El que lo quiere lo bloquea. Cualquiera de ustedes puede bloquearlo. Lo que sería pena y lo que valdría la pena es averiguar exactamente quién es este señor. Porque es que él cree que puede insultar. Por supuesto, eres valiente si estás en el seudónimo. Yo quisiera que lo pudiera decir con tu nombre, apellido y cédula de identidad. Yo te puedo dar mi cédula de identidad, te puedo dar mi dirección. Pero los cobardes son los que insultan por acá, sin nombre, apellido y sin su cara. Y entonces esta limaña que se acercó por allí es eso, una limaña. El chavista no hay nada más que decir, las marchas de Capriles son blandengues, así es. No pierda tiempo con él, no lo voy a perder, se lo prometo. Saludos, Alberto. Ahí está el amigo Laurent, Luis Monch. Bienvenido, Luis. Los chavistas están ya con la mierda en la cabeza, hace rato. Es un cobarde como todos los chavistas. Sí, pero no se le dediquen más tiempo a él. Siempre sale un bolsa a la calle y te lo agarra de él. Aquí estamos los que queremos escucharlo, profesor. Muy bien, entonces, ¿cuál es entonces la pregunta que podemos recentrar la conversación entonces? Los sobrinos, los narcosobrinos están pactando, buscan la manera de reducir las cadenas de perpetua a 20 años, 15 años, depende del nivel de colaboración que tenga. Usted sabe que el sistema americano de impartir justicia es que si tú colaboras para enterrar a uno de más alta jerarquía, entonces te rebajan tu pena. Ellos apenas están iniciando el juicio. El día que entierren a la tía, casi que pueden salir libres al día siguiente. Bueno, no la han enterrado todavía, pero seguramente enterrarán a más de un pesado del gobierno. Lo que está armando el gobierno americano es un expediente gigantesco por muchos lados. Tiene también varios de estos generales que empezaron a ser un poco críticos con Maduro y están en colaboración con el gobierno americano hace varios años ya, y algunos muy recientemente. Los americanos están armando su gran expediente, porque aspirarán para traerse aquí a toda la primera línea del chavismo, madurismo, diosdadismo, que ha invadido de coca a los Estados Unidos y muchas millones y millones de dólares a la banca de los paraísos fiscales. Allí, por ejemplo, está preso un tipo, no recuerdo el nombre, tiene un nombre raro, un nombre como maracucho, no tiene nada con los maracuchos, esos nombres como inventados. Bueno, ahí está, yo publiqué la foto y todo, ya está hace un mes preso en Bogotá, y es y lo pide la DEA para extraditarlo. Colombia no lo afloja, pero es más importante que el árabe aquel de Valencia, más importante. Y es de un avión de Diosdado, era el traficante de Diosdado, es más importante que Maclet. Y el gobierno pide que se lo manden, como le mandaron a Maclet. Pero ustedes ven lo que cantó Maclet, cantó allí en el aeropuerto a los periodistas cuando ya lo llevaban, pero no dijo ni una palabra más porque está protegido. A cambio de todo, Maclet tiene pues su vida tranquila en la cárcel, come lo que quiera, tiene los placeres que quiere en la cárcel, está ahí cuidado, está muy bien cuidado al interior de la cárcel allí. Y bueno, y este piloto de Diosdado, que ha llevado muchos embarques, por cierto, con miles de kilos de cocaína y decenas de millones de dólares a las Bahamas, bueno, dice que no lo quieren extraditar a los Estados Unidos porque Venezuela estaría presionando muy duro para que lo traigan para acá, para Venezuela, como la gente de Macri, como el mismo Macri, ¿no? Le sale mejor preso aquí que en la calle, así es, sobre todo que desde la cárcel organizan mejor las redes del delito, los tránsito. Ese dinero robado a las arcas de la nación se le devolverá a Venezuela. Eso esperamos, que por un acuerdo político entre el gobierno de Norteamérica y el gobierno venezolano, de gente honorable que exista para la próxima etapa, se haga un acuerdo de
de repatriación de muchos de esos capitales producto de la venta de drogas y del narco, ¿cómo se llama? Del dinero, la corrupción. Si es el lavado de dólares, es muy difícil hacerlo repatriar, se lo digo de una vez, porque eso es, digamos, casi que privativo hasta el último céntimo de la administración americana. Pero si es plata de corrupciones contra el erario público venezolano, bueno, podemos tener chance de lograr una buena parte de esos dineros. Son decenas y decenas de miles de millones, ¿eh? Fíjense ustedes que uno de PDVSA, que ya les conté, un comisionista nada más, el Carl Rincón, le dieron $1.000 millones por una comisión de alguien. Vaya usted a saber de qué monto de estafa en PDVSA. El régimen está vendiendo oro, está raspando la olla, así es, está vendiendo todo. Hay unas caletas muy grandes de dólares, pero están en nombre de Ramírez, de Diosdado, y las negociaciones entre ellos, para no sapiarse, es que bueno, si estuvieran en sana paz, algunos miles regresan, pero como están peleados entre ellos y tratando de matarse unos con otros, entonces seguramente no van a repatriar nada. ¿Qué pasó con Baduel? Baduel está en su casa, preso, en Aragua. De él se habla, como otros generales, como una de las personas que tiene autoridad importante en las Fuerzas Armadas, para eventualmente ser el símbolo de un rechazo de la oficialidad joven a las pandillas de las fuerzas, de las cúpulas militares que están hasta la coronilla en la corrupción, en el contrabando y en el narcotráfico. Baduel es una de esas personas con las que las jóvenes generaciones militares dicen contar para que sea el símbolo de un nuevo gobierno, desde la fuente militar, que debería ser un gobierno civil respaldado por unas capas jóvenes de oficial y una oficialidad intermedia, algunos generales me imagino, hay 2.000, gracias. Por ley tienen que haber algunos centenares honrados, quizás algo cómplices con todo lo que ha sucedido, pero no son malandros, como deben ser 1.000 o 1.500. Entonces, ese tema militar es muy complicado, tratarlo públicamente. Anoche mismo estaban agarrando generales y torturaron bien feo a uno, y lo peor es que uno no puede ni siquiera hablar de esta gente, porque entonces dicen que uno estaba comprometido con ellos o ellos con uno, y entonces los maltratan más aún, y la verdad es que no tenemos idea ni siquiera de cómo se llaman, pero hay varios presos de anoche. ¿Cuánto hace falta para que se pudra para que los comacates hagan algo? Y ya deberían haber hecho algo los comacates. Yo creo que están en deuda con los tiempos de la política. Este es un régimen que se pudre a una velocidad tal y está arrastrando el país a una situación realmente insostenible. Ahora, si no es este tiempo, ¿cuál es? Porque se va a morir la gente en la calle, entonces vamos a ver sacar los pobres enfermos de los hospitales para mandarlos al exterior. ¿Quién los lleva? Porque el gobierno no va a querer hacer nada de esto, menos un canal humanitario. Este es un gobierno raro, chicos. Es un gobierno que personifica la maldad, personifica, chicos, los bicharracos más insensibles que ha parido la tierra. Estos son alumnos de Fidel Castro, ¿eh? Siempre cuento la anécdota de que Castro le dijo a McNamara, lo confesó McNamara en un programa de HBO. McNamara era el secretario de Defensa de los Estados Unidos cuando Kennedy, y cuando hubo la crisis de los misiles soviéticos que estaban instalados en Cuba. A los 25 años McNamara ya era presidente del Banco Central, del Banco Mundial, y fue a Cuba y Fidel quiso recibirlo y verlo y tal. Y por curiosidad McNamara tuvo una larga conversación con él. Y McNamara, contándolo, se le volvió a helar la sangre cuando relató lo que él habló con Fidel 20 años después de aquella crisis de los misiles, y le pregunta, cuenta McNamara, presidente Castro, ¿usted hubiera apretado el botón nuclear como usted habría
dicho que iba a hacer? Por supuesto, le dice Castro. Caramba, señor Castro, ¿y usted no sabe que el daño a Estados Unidos podía ser grande, pero Cuba quedaba toda borrada de la faz de la tierra? Sí, pero el imperialismo hubiera terminado sus días. Y eso era importante para nosotros, lo más importante en nuestras vidas. Bueno, esa clase de bestia histórica es el que dirigió este gobierno de Chávez, de Maduro y Diosdado, y de Padrinito. Semejante alma siniestra, uno de los políticos más... Es que no hay término, Dios mío. Ese es el bicharraco más astuto de la política mundial de 5 siglos, Dios mío. Desde esos personajes, Maquiavelo, Metternich y qué sé yo, los políticos, Fouché de la Revolución Francesa, que era un policía que pasó por 10 gobiernos. O sea, ¿cuál otro político puede asemejársele? Stalin más o menos, Mao Zedong más o menos. Pero este vivió el doble de aquello y ha gobernado el doble a esa isla esclavizada. Ese es el dueño político de este país. Fidel Castro, amigo. Y allí con un tubo que defeca por el tubo y achicharrado ya, saco ese viejo maldito, y todavía, chico, todavía se la ingenia para inventar maldades de cómo mantener a sus amigos en el poder rojo de Venezuela, por la sencilla razón de que le interesa que nosotros sigamos pagándole al 500.000 de chulos del Partido Comunista Cubano 15 y último, porque nosotros pagamos la nómina cubana. Y aquí hay hambre, pero en Cuba no hay hambre. ¿Qué tal? Porque allí el CLAC funciona desde hace 52 años, 53 años. Y entonces determina que usted le toca una presa de pollo, un kilo de arroz, un kilo de ñame, qué sé yo, y le llegan, pobremente, pero les llega. Y tan flacos todos, pero les llega a ese CLAC. Aquí no puede usted devolver una economía capitalista que distribuía muy mal, que habían capas enteras que comían muy mal, pero en definitiva, como Chávez les regaló mucho real, y eso es cierto, amigo, eso hay que meterlo en la ecuación política. La gente agradecía a Chávez su misión y la regaladera real, y Mercal, y Fedeval, y todo eso lo agradecía la gente. Bueno, esa es la gente que está pasando hambre, porque la clase media la clase media que manifestó por Carmona o a favor de llevar afuera al gobierno de Chávez en 2002, que manifestó por los revocatorios, que ganó elecciones con sus personajes, Capriles y el otro, ¿cómo se llama? Y Rosales. Esa clase media, que pudiera todavía estar en la calle, pero que tampoco está en la calle, esa clase media también empezó a pasar hambre en sus sectores más desfavorecidos, con menos ahorro. Y además, 1 millón se fue. 1 millón se fue. Entonces, ¿qué es lo que hay en Venezuela? Una clase popular que era rojita y deja de serlo. Abandonaron el chavismo. Comen mal, cada día peor, cada día más escaso, y están alzándose. Viene un estallido social que no viene por la clase media, mis amigos, ni es partidaria de revocatorios ni de nada, sino que le echan cada maldición a Maduro, porque Maduro le desmanteló sus esperanzas en lo que dejó Chávez. Y lo que dejó Chávez fue una bomba de tiempo que le estalló a este bruto en la cara, pero dejó sobre todo una economía arruinada, desmantelada la industria, desmantelada la agricultura, la ganadería, desmantelada las inversiones, desmantelada las finanzas públicas, mis amigos, llena de ladrones, llena de desfalcadores, llena de guisadores. La mitad de la plata destinada a la alimentación se la robaron. Está en cuentas bancarias en dólares en el extranjero. Estos bichos, estos mismos que están gobernando, los que Padrino ahora protege como jefe de toda la estructura esta de ampones de los ministerios ligados a la alimentación. Entonces, lo que viene es una revolución social, un estallido social, desde los rojitos
contra el gobierno que era de los rojitos y dejó de serlo. Y mientras tanto allá andan entonces estorbando casi en este esquema polarizado de nuevo tipo. Está la muda dándole tiempo y buscándole chances a Maduro a que sobreviva con un nuevo plazo, con una nueva ley, un nuevo decreto, una nueva vaina allí, y el tribunal y la pelea y la corte, entonces ¿cómo se llama eso? Y un diálogo, y las elecciones, el revocatorio, y las elecciones a gobernadores. Quien pida elecciones a gobernadores ya por lo menos podríamos tener certeza de que está hablando de diciembre, señora. O sea, la MUD está pidiendo un evento que es para diciembre, que son las elecciones a gobernadores. Y más de uno quiere como transarse, está bien, que no den el revocatorio, pero que den las elecciones a gobernadores. Porque son partidos clientelares, son partidos que viven de la política, que viven de rasguñar un poquito, cada vez rasguñan menos, pero viven es de eso, del clientelismo partidista. Una nueva administración para rehacer este país tiene que hacer desaparecer toda esta costumbre insana de vivir del gobierno, porque si no, no habrá país. Bien, ¿qué otra pregunta final pueden hacer, amigos? Repite los calificativos de Segovia que mencionaste. ¿Cuál es calificativo? Ah, ese fue un breve resumen que le hice en una charla donde estábamos con el amigo. Es que no sé exactamente, Luis, cómo sería la historia. Nosotros tenemos un siglo de paternalismo estatal, de clientelismo político, de rentismo petrolero. Gómez nos dio al Estado moderno, pero con una casta de terratenientes que lo hacía viable con sus chácharos, su policía la sagrada, que mantenía bajo terror a los opositores, pero que sin embargo llevó a una élite lúcida de ministros, etcétera, que por primera vez trajeron al país las cuentas del Estado, que trajeron los impuestos, cosas elementales de un Estado moderno. Muere Gómez, queda López Contreras, una especie de gomecismo atemperado, de gomecismo civilizado. Abandonan las familias del déspota Gómez, las esferas visibles del poder, quedan como terratenientes y tal, algunos son perseguidos, y funda entonces López Contreras la hegemonía militar moderna, con los que eran los oficiales, los jóvenes oficiales de las escuelas fundadas por Gómez. Termina López Contreras con el general Medina, que es algo así como una hechura del López Contrerismo y del gomecismo, y el general Medina, bueno, con la crème de Caracas, dirige entonces el país, pero siempre rentista, siempre petrolero, como desde Gómez, López Contreras y Medina. Entran los adecos, que son algo así como la chancleta que entra en el poder popular, heredero de aquellas gestas de la Federación y de Antonio Locadio Guzmán y de las hordas de Bove incluso, porque aquí hay una cosa pendiente con la historia que algún día van a arreglarse, y es de que el fenómeno popular viene no del ejército patriota, sino del ejército realista de Bove, que era por definición un ejército de desarrapados, de descalzos, de esclavos cimarrones fugados, que estaban contra las tropas de los mantuanos caraqueños. Pues bien, eso fue cambiando en la guerra de independencia hasta representar el propio ejército patriota, digamos, la voluntad del pueblo pobre llanero, presidido, digamos, liderado por las lanzas de Páez, por el Catire Páez. Y también quedaba un resabio en el propio ejército patriota de lo que significaba piar, que suponía una filial parda, una filial medio guerra de clase que quería impulsar, y Bolívar lo cepilló, fusilado, muy bien. Pero esa filial histórica la reencarna Acción Democrática. Gómez era como precopellano fue Medina Angarita, y precopellano fue, ¿cómo se llama? Fue Pérez Jiménez. Y
Los adecos que arrancan el 45 con el golpe de Rómulo, sí hay golpes buenos, Henry Ramos. Betancourt dio un golpe bueno. Ajá. Pero rápidamente la elección de Gallegos, el 48, que lo echan los militares los 8 meses, después de ser la gran corriente popular de acción democrática dominante, no solo el 45 en la constituyente, sino en la elección popular, mujeres, todo, ¿cómo se llama? Analfabetas, todo el mundo votó por Gallegos. Los militares lo echan del poder en el 48 y tenemos los 10 años de perejimenismo, algo así como los copellanos en el poder. Me oye un copellano y dice que yo soy un falsificador de la historia, y en cierto sentido tendría razón. Yo estoy resumiendo, digamos, las posturas ideológicas del punto de vista histórico. Y hay los 40 años de clientelismo partidista de copellano, donde los copellanos se hicieron un poco, se chancletearon un poco, y los adecos se aburguesaron un poco. Y tienen ustedes la cuarta evolucionando desde una base popular gigantesca y dejando un vacío histórico, el mismo vacío de Zamora y de Antonio Locadio, del Monaga José Gregorio, dejando el espacio del Cabito, Castro y su antiimperialismo, dejando el espacio de los adecos originales del 45 y el partido de la chancleta, el partido del pueblo, el partido de los pobres, y entonces esas banderas son las que agarra Chávez. Y acabó con todo, con copellanos, con adeco, y acabó con el chavismo también de paso. De manera que esta historia de un siglo, ¿cuál es el fundamento común a todos esos gobiernos? El país petrolero que tenía plata al Estado para repartir entre las clientelas allegadas al Estado y a los partidos. Eso se acabó, mis amigos, se acabó. El Estado solo puede repartir miserias y deudas. De manera que para poder imaginarnos la próxima etapa del país, tenemos que imaginar un país de libre mercado, un país de trabajo productivo, un país por primera vez donde se trabaje para ganar el sustento, y que no puede tolerarse más porque sencillamente no es viable una gran clientela del Estado robando con una élite de guisadores que se cogen los contratos por sus amistades y su tráfico de influencia. Esa Venezuela se acabó. Se acabó. Es el país más atípico del mundo. Venezuela, aquí no va a pasar nada, solo por meses y más hambre. Bueno, amigos, si usted cree que esto es una especie de otro planeta donde se vive del oxígeno, del aire, o no sé qué cosa, o del agua de mar, no sé. Es un país que está quebrado y va a reventar, está reventando. No crea que los países se suicidan y la gente empieza a morirse en las calles sin echar la culpa a nadie. Aquí viene un sacudón como nunca se vio. Entonces, toda esta Venezuela de Lampa, toda esta Venezuela del guiso, de una burguesía que se nos convirtió en guisadora, y la poca burguesía honorable que queda, padece los embates de lo que el Estado considera una molestia casi, que haya producción privada. Esa Venezuela de los servicios públicos colapsados, de la medicina pública colapsada, de la electricidad colapsada. No creo su llamado fallido y constante de los militares cobardes burundanga por el pueblo. ¿Y quién ha dicho que yo estoy en campaña electoral? Que le meto burundanga al pueblo. Yo lo que estoy diciendo es que todo lo que va a pasar puede ser que pase en todas esas alternativas que hace la MUD, pero de eso sí estoy seguro que están fracasados antes de arrancar, porque coexisten con un gobierno que ha fabricado 19 años de fracaso. Lo que yo digo de la hipótesis de que va a estallar las Fuerzas Armadas, de que va a haber un sector que va a tener que tomar el país en sus manos, es porque tienen solo dos alternativas tienen los militares: o matar decenas de miles de venezolanos para hacer prevalecer la obediencia ciega a este gobierno de Amponis, o se matarán entre ellos. ¿Qué cree usted que prefiera? Yo creo que van a sacar el gobierno. Porque si siguen sosteniendo este gobierno, entonces el gobierno le pedirá disparar.
y ellos no querrán disparar contra decenas y decenas de miles. ¿Usted cree que el chavismo puede mandar a matar decenas de miles? Yo creo que sí los manda, pero no puede verificar que se realice esa orden. No es ejecutable la orden de matar decenas de miles de personas que solo quieren comer. Yo no es que confíe en la Fuerza Armada como si fuese algo así. Mis ídolos militares tendrán que intervenir. No, chico, está equivocado. Yo estoy analizando esto desde el punto de vista, digamos, de fuerza sociohistórica absolutamente presente en todas las épocas, en todos los estados, en las ciudades-estado, en los imperios. Todo siempre fue de acuerdo a estos cánones. Las Fuerzas Armadas es el eje del Estado, y esas Fuerzas Armadas, eje del Estado, si la gente se alza o si los bárbaros invaden, tienen que echarles plomos y respaldan el gobierno. Esa es una tesis. Si el gobierno ya no puede mantener la paz pública o la alimentación o la viabilidad de las instituciones, entonces hay las guerras civiles. ¿O es que ustedes no saben que Julio César no podía pasar el Rubicón ya en los tiempos de Roma, porque estaba en las Galias, es decir, sometiendo a los franceses entonces? Y al atravesar el río Rubicón, que las tropas romanas no podían entrar a la península italiana, pasan el Rubicón, es para Julio César ser dictador romano. Es decir, las Fuerzas Armadas, mis amigos, desde tiempos inmemoriales, cumplen el papel de último resorte de la autoridad del poder. Mientras eso no esté en juego, cambian monarquías por, qué sé yo, por monarquías constitucionales, Partido Demócrata por republicano, Bush por Obama, Obama por la Clinton o por Trump. Venezuela cambia a Pérez Jiménez por los adecos, y los adecos por los copellanos y por los chavistas, y lo tratan de sacar, pero entonces allí se ponen de acuerdo para que dejar más la cosa, hasta que se acaban las instituciones. Unas instituciones del Estado absolutamente macabras ya, que solo garantizan el hambre masiva, la represión y el guiso. ¿Y cómo se va a sostener? Entonces yo he dicho, viene una sonada militar. ¿Cuándo? No sé, si yo fuera militar ya me hubiera alzado hace rato. ¿Y por qué no se alza? Bueno, porque han estado comprometidos todos esos altos cargos militares con el AMPA económica del país. Entonces ha sido un poco más complicado, porque los militares tienen dos enemigos. Tienen el gobierno de enemigo y sus propios mandos militares, que son corruptos del gobierno y de Castro, controlando el gobierno de Venezuela y controlando esa Fuerza Armada. Esto va a terminar cuando la paciencia les colme y sencillamente darán al traste con este gobierno. ¿Pero dónde están? Y son unos cobardes. Bueno, dejarán de ser cobardes. Yo estoy convencido que si eran cobardes dejarán de serlo. Si eran gente civilizada y quietecita, un día los va a agarrar la rechera del siglo y van a salir de su situación, digamos, de quietud. Porque es un mandato de la especie humana por miles de años. Las Fuerzas Armadas o mata para sostener a los gobiernos, así sean unos gobiernos piratas, o se alzan contra ese gobierno. Si se alzaron, no dio tiempo a alzarse con Gómez, pero López Contreras tuvo que gobernar con la calle Caracas alzada, entonces hizo muchas concesiones. Dejó que también hubiera un gobierno de los 4 años distintos, Medina, por 1000 razones menores que las del chavismo, ¡pum!, se le armó un golpe de Estado con Betancur. Y a los 8 meses que llegó, ¡pum!, golpe de Estado. Pérez Jiménez se asienta, tuvo que hacer unas elecciones. Y para mantenerse en el poder tuvo que hacer un fraude, el 52. Y entonces aguantó la vaina, el 57. Nuevo fraude, nuevo plebiscito. A lo mejor lo ganó, pero la gente no creyó en esa vaina. Al mes estaba tumbado. Mejor dicho, huido, porque Pérez Jiménez se fue. ¿Y entonces qué viene? Guerrillas y no sé qué cosa, porque el gobierno porquería. El gobierno mata y mata y mata en tiempo de Betancur y se sostiene en el poder, porque las Fuerzas Armadas pudo
contra el porteñazo, contra el carupanazo, contra el barcelonazo, contra la guerrilla urbana, contra las guerrillas rurales, y se mantuvo el régimen democrático heredado de Betancur y Leoni. El año 89, mis amigos, con esto termino, porque esto no puede ser eterna, una conversación por aquí. El año 89, el pueblo de Caracas recibió a los 20 días de ser electo con una glamorosa mayoría al gobierno de Pérez, con un sacudón. Y Carlos Andrés Pérez le zampó 3, 5, 10.000 muertos, 20.000 muertos. Nadie sabrá nunca cuántos murieron. Y sigue el gobierno. Y se alzó 2 veces el chavismo. Y aguantó Pérez. Aguantó. Las Fuerzas Armadas le respondieron al gobierno constitucional. Pero fíjense ustedes, esos alzamientos y el 27 de febrero son 2 heridas o 3 heridas de muerte al gobierno Pérez, que lo llevan a su debilidad y a su desalojo por el pacto de las grandes cúpulas detrás de Caldera y compañía, que habían sido cómplices del golpe de Chávez, por cierto. Y bien, llega entonces el acuerdo de las cúpulas, hay que darle paso a Caldera y a Chávez. Y a los 3 años ya querían sacarlo. Y es la Fuerza Armada la que el 11 de abril lo saca. Y la Fuerza Armada el 13 de abril la que lo devuelve. Se dan cuenta que no son casualidades. La Fuerza Armada en cada momento crítico de la historia está allí. O para meter la pata o para salvar el país. Una vez que tienen 19 años, 18 años, metiendo la pata, una vez que es constatable que desde las dictaduras de Gómez hasta hoy pudo ser viable el Estado porque la gente comía, y ahora el Estado no es viable porque el Estado es responsable de la hambruna popular, ¿cuánto tiempo le queda? El tiempo del hambre. Los tiempos políticos de este gobierno son los del estallido del hambre. Ellos han reprimido, pero no han matado miles y miles. ¿Están dispuestos a matar miles y miles? No pueden, porque ellos saben que si mandan a matar miles y miles, hasta ese día llega el gobierno. Eso es lo que uno sabe. Por eso uno es portavoz de la aspiración de los soldados, de la aspiración de los jóvenes oficiales y de muchos generales incluso que dicen, o me han dicho, Franceschi, el día del cambio es el día que el gobierno mande a disparar. Fíjense que mandaron a disparar el año 14, pero había papa el año 14. Y la guarimba y las barricadas y abajo el gobierno. No pasó mayor, porque ellos contaban con 2 cosas. Sin matar miles, sino algunas vidas de inocentes jóvenes sacrificadas y por los colectivos, no por fuerzas militares, no por la guardia antimotines. El ejército llegaba en plan de aseo urbano, aquí está barricada, pero no eran pelotones de los soldados de la oficialidad de todas las fuerzas empleadas contra los manifestantes. Eso no fue así. La guardia, por su obligación constitucional de mantener el orden interno, y los grupos de antimotines de sádicos, de cubanos y de entrenados recién uniformados que venían de las bandas, de los barrios, que los hicieron guardia en un mes y medio, y los lanzaron en esa jauría de asesinos, a apalear y a patear manifestantes. Bueno, el gobierno controló aquello, pero lo controló inicialmente, pero se vio cada vez más frito. Entonces apeló a la gran estratagema, el diálogo con la oposición, y nos vendió el alma a la música. ¿Usted no recuerda que nos vendió el alma a la música? Nos vendieron en Miraflores. Entonces calmaron todo, y Maduro fue viable hasta el 2015 y hasta el 2016. Lo derrota el país entero en una impresionante victoria electoral, más allá de los 2 tercios, porque el gobierno solo sacó 16 diputados, según las informaciones que tenemos de fuentes militares. Solo 16 sacaron, pero casi que aliviados, le daban por lo menos 1 tercio al chavismo. Y entonces arrancan erguidos, y a los 3 días de arranque, agachados, doblados para no quebrarse. Y tienen entonces
esta tragedia de esta discusión, que la gente es escéptica respecto a los militares, con razón, si siempre han sido los que echan palo, los que salen y los que no tienen coraje para llevar su misión hasta el final, como fue la de abril del 2002. Por supuesto que hay razones sobradas para no confiar en una salida militar. Bueno, muy bien, y si no es la militar, ¿cuál es la otra salida? Vienen los yanquis, invade Colombia, comen en las, ¿cómo se llama? En las calles va a haber parrillas de venezolanos. O sea, gente que agarran, desnudan y asan a la parrilla. O sea, vamos al canibalismo. ¿A qué creen ustedes que vamos? Porque eso es lo que está planteado. En la hambruna, mis amigos. En este país no hay hambre desde algún año de inundaciones o alguna década de inundaciones o de sequía impresionante en esos cambios de clima geológico que hizo de las hordas homínidas que ocuparon o que fueron los habitantes previos a las tribus, pues tiene que haberse destruido el medio ambiente, porque eran tribus recolectoras y cazadoras, no eran ni siquiera sembradoras. Eran pescadores y recolectores de frutas y verduras y raíces y vaina, y comían de eso. Bueno, tiene que haber sido que se acabó la vegetación para haber conocido años de hambre. No hubo años de hambre. En la guerra federal hubo hambre. En la guerra de independencia hubo hambre. Porque se destrozaron los circuitos comerciales y la producción en los campos y las requisiciones de los militares. Es decir, el robo de los alimentos, de las existencias, de las haciendas, hacía al país sufrir hambre en guerras. Entró Gómez y desde Gómez para acá se podía sufrir de subalimentación, de desnutrición, se podía sufrir de muchas cosas, pero hambre de millones, eso no existió en Venezuela. En el siglo XX, mis amigos, no hubo nunca hambre masiva en Venezuela, solo en los últimos 2 o 3 años, y particularmente este año, hambruna. Entonces usted me dice que los militares son cobardes. Deben ser, que no se han alzado. Ajá, ¿y qué se necesita para alzarse? ¿Qué motivación? La motivación de que anda a matar gente para defender el gobierno de los hartos, de los ahitos, de los millonarios rojos, de los déspotas. Entonces el militar dice, coño, será verdad, esta vez no se puede. Entonces son cobardes. Han sido cobardes, dejan de ser cobardes entonces. ¿Cómo es esa categoría que era cobarde y dejan de ser cobardes y pasan a valientes y pasan a ser victoriados por el país? Porque eso es lo que va a pasar. ¿O es que ustedes no han visto las películas o los documentales o han visto narrativas de libros de historia donde aquellos presos, olvidados, enterrados, exilados, masacrados, luego en una vuelta de tuerca de la historia son victoriados como los héroes? O sea, ¿cómo es la vaina, pues? ¿O es que somos de una especie distinta a la que yo conozco? La especie llamada venezolanos, de la tribu llamada los venezolanos, que tienen, no es de una sola etnia, sino que son como 100 etnias en una, y que tiene 100 tipos de venezolanos. Venezolano coño de madre, venezolano buena gente, venezolano honrado, venezolano déspota, venezolano humilde, venezolano labriego, venezolano ladrón, venezolano salteador, venezolano policía, venezolano aguantapalo, venezolano agraviador, venezolano que le echa palo a la mujer, víctima femenina, mujer que le echa palo al marido. Pero Dios mío, ¿cuántos venezolanos hay? De la burguesía, de la mediana burguesía, guisadores, no guisadores, clase media culta, clase media ignorante, obrero calificado, obrero descalificado, peones de fábrica, peones de pico y pala, campesinos tecnificados que saben manejar tractor, campesinos que solo saben jalar machete. Dios mío, profesor universitario, alumno, hijo de alumnos, hijo de profesores. Hay 1000 tipos de venezolanos, Dios mío. Hay bachaqueros, exacto. Y bachaqueados. Entonces, ¿cómo es que se habla de los venezolanos? ¿Y cómo se puede hablar de las Fuerzas Armadas, que son 120.000, que digan, son cobardes? No, mi amigo. Ahí hay guisadores, hay transformistas, carajo, debe haber. Hay, digamos, valientes, héroes, honorables, gallinas, ahí hay de todo.
Entonces, ¿cómo es esta historia de los militares cagones, los militares vaina por cierto, ¿y los valientes cuáles son? Que no sean militares, ¿cuáles son los valientes entonces? ¿O es que ustedes creen el cuento chimbo ese de que si arriesga algo importante en Venezuela, la única que yo veo que arriesga algo en política en Venezuela es María Corina Machado, que va y se mete a carajo a manifestar allí, en los sitios de los chavistas no la quieren ni ver? Pero todos esos ciudadanos, mire, a veces le pasa incluso que le dan unos carajazos a Chugo, o le echan una carrera a la gente de Henry Ramos, o le dan unos carajazos a Julio Borges. Alguna pequeña valentía tiene, pero al servicio de una política nefasta, mis amigos, nefasta, de colaboracionismo con el régimen. Entonces, mire, por eso hay que tener, digamos, como ganas de querer de verdad salir de esto, porque no se trata de andar ofendiendo a nadie, todos podemos colaborar, militares y civiles, incluso hasta buena parte de la tal MUD esa puede ser de gente que apueste a un país diferente y que tengan criterio y tengan capacidades para ser útiles a su país en una nueva visión de país y de Estado. Pero los guisadores no. Los politiqueros de oficio que quieren vivir de robar los fondos del Estado no puede ser. Capri llora si lo araña, dice. Los únicos militares venezolanos, arrecho, ahí no pude ver. Bien, amigos, mire, militares venezolanos le echaron pichón contra la guerrilla a riesgo completo, ¿sabe? Durante años. Vamos a invitar a los militares a que le echen bola de una vez. Bueno, de acuerdo. Grigoriev, eso parece. Lo que no me termina de convencer es eso, los gobernadores serán diferentes y rectos. Ya va, yo no he dicho eso. ¿Quién ha dicho que los gobernadores serán, por definición, si los gobernadores, cualquiera sea el régimen, no tienen los ojos del pueblo encima, impidiendo que roben? La tentación es en ponerse unos reales para favorecer. Eso es algo que tiene que ver con la especie humana, Dios mío. La propensión natural de los humanos a buscar el privilegio. Yo no es que sea escéptico respecto a nuestra especie humana, pero carajo, hay que vigilarlo. A la gente hay que ayudarla a ser honrada, incluyendo a los honrados, ayudarlo a que se mantengan honrados, porque la tentación natural es la del aprovechamiento de las ventajas. Es un tema más o menos complicado porque nos lleva al terreno de la ética, al terreno de la formación familiar, de la formación religiosa. Y Venezuela es muy laica, chico, y de familia muy laxa. Hay mucho rajacaña de jovencito, ¿entiendes? Hay poca tradición, digamos, de creencias profundas. Ustedes le buscan la vuelta, sí, son católicos, pero al mismo tiempo son sincréticos, para no entrar a mencionar nada de los que no son ritos propiamente purificados, llamémoslo así. Entonces le buscan la vuelta para hacer unas mezclas, unas vainas allí que le den cierta permisividad, incluso para el delito. Ustedes no han visto que el AMPA es creyente también y tiene sus propios santos. Entonces tampoco es verdad que el espíritu estrictamente religioso sea una garantía. Depende de la religión, podríamos decir. Si fueran calvinistas, entonces, por ejemplo, serían enemigos de la mentira, pero brutal. Y serían enemigos de meter la mano en el tarro para robar. Por eso dícese que los países de mayoría protestante, es decir, que vienen con la reforma incorporada, son más dados a la disciplina social, que al fanatismo también, que los católicos que venimos de la moral española, andaluza casi. ¿Bien? Un poquillo mentirosilla. Usted no ve que en Estados Unidos alguien que perjura, alguien que miente, fue mamá hace 20 y 30 años de cárcel. En Venezuela estaríamos presos todos por la cantidad de coberos, chicos, que hay en Venezuela. Y mientras más alto en la política, más embusteros. Y eso en Estados Unidos, bueno, destituye al presidente, y hay Watergate, y hay impeachment, y hay toda clase de, ¿cómo se llama? Trabajadores obligados a ir al campo. Tanto que me llama Misifú, yo lo llamo Misifú él en venganza. Mira, Misifú, es la cosa más cómica que yo he oído, porque soy del campo y sé cómo, porque soy del campo y sé cómo se trabaja en el campo. Mira, te voy a poner un solo ejemplo. Si tú mandas a un oficinista a amarrar tomate en una plantación de tomate,
tú puedes jurar que no sabrá amarrar tomate ni con 8 o 10 días de práctica. Cuando ya por fin aprenda, sencillamente pasó la cosecha de tomate. ¿Qué otra puedo ver? Arrancar yuca. Arrancar yuca. Dios mío. ¿Será verdad que saben arrancar yuca, que se arranca a la fuerza, o van detrás del tractor recogiendo yuca y saben partir la yuca y meterla y ensacarla? Un saco de yuca pesa 60 kilos. Las personas no levantan más de 25 o 30 kilos normalmente, si son urbanos. Si lo ponen a arrancar yuca, entonces tendría que ser, él arranca yuca pero no carga el saco. Comiquísimo. Mire, mis amigos, el que haya dirigido fincas, como me tocó a mí durante años y años, sabe que es una soberana estupidez lo que acaba de hacer el gobierno. Pero ellos disfrutan. Hay que ir al campo. Son vainas que le metió Fidel en la cabeza, el corte de caña. Entonces el pueblo cubano va a cortar caña. Acabaron con los cañaverales. No, chicos, eso da vergüenza ajena hablar de ese tema. No es el punto, doctor, los 70 millones, 3 millones de camboyanos por... exactamente, mire, ese es un buen ejemplo que pone Gregorio. El loco Pol Pot en Camboya, como no hallaba la manera de construir nada, resolvió que las ciudades parásitas debían despoblarse y mandó al campo toda la población urbana a trabajar al campo. Y bueno, y murieron 3 millones de personas de hambre. Nunca hubo una hambruna así en el pueblo Khmer de ¿cómo se llama?, de Camboya, como la que hizo ese bárbaro llamado Pol Pot y el Partido Comunista Camboyano. Mao Zedong también hizo unas locuras de estas, como la cubana y la que quiere hacer Maduro. Mandó al campo millones de estudiantes, se murieron por allá, chicos. En esas hambrunas del campo, con trabajadores urbanos mandados a purificar su alma con el campesinado. Una de las mayores estupideces que se ha oído en la historia universal. Bien, amigos, mire, esto hay que terminarlo porque las conversaciones tienen un principio y un final. Usted no querrá que yo esté aquí hasta mañana. Nos obligaron 45 días al campo. Mire, ahí hablando un cubano, nos obligaron a ir 45 días al campo de los 11 a los 12 años. ¿Y qué sacó con eso? Casi que un odio al campo, en lugar de un amor por la tierra. Pero realmente, mire, los oficios agrícolas que la gente tiene como oficios de analfabeta, hay sin embargo habilidades que difícilmente logra una persona que vaya de la ciudad antes de 2 o 3 años, haciendo insistentemente y con un capataz al lado que le explique y le vuelve a explicar. ¿Cuántas matas, Dios mío, no echan a perder para poder hacer bien el oficio? Y aguantan 8 horas de sol, que es la última. Un urbano que le meta a usted 8 horas de sol, Dios mío, al día siguiente no se levanta de la insolación. Es que son especiales para proponer disparates, Dios mío. El que sería bueno que fuera él, por lo menos para verlo trabajar media hora, al padrote que ahora anda preñando la ministra. Bueno, yo pisoteaba tomate. ¿Dónde pisoteaba tomate? El tomate no se pisotea salvo que vaya a hacer salsa como el vino de las uvas. Yo fui sembrador de tomate 20 años y yo no conozco esto de pisotear tomate. ¿Será que lo pisoteaba cuando iba a tratar de ayudar a la mate lo que hacía era dañarla? Efectivamente. Bien, muchas gracias a todos mis amigos por haber estado este rato conmigo. Perdonen el accidente inicial, es algo que me escapa y sencillamente lo que alrededor todo fue la llamada telefónica esa que echó a perder la conexión. Bueno, hasta pronto entonces, hasta otro día.